la mañana con 11 minutos. Nos vamos a ir a la primera entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Ya nos acompaña a esta hora el futuro director de Migraciones del gobierno del presidente Kast, Frank Sauerbaum, exdiputado, está con nosotros. Bienvenido, Frank. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Para hablar de un tema que es prioritario, es uno de los pilares del programa del gobierno del presidente Kast, que tiene que ver con el sistema migratorio en nuestro país y que tiene, digamos, dos grandes focos en los que me gustaría poner acento en esta conversación, Frank. Por un lado, la situación de los migrantes irregulares que ya están en Chile. Por otra parte, también cómo prevenir que ingresen más personas. Y partiendo por ese último tema, ya vemos desplegado en el norte al presidente y el inicio de las obras de construcción de zanjas, ¿no?, como uno de los principales medidas físicas para evitar que ingresen más migrantes irregulares. ¿Qué otras medidas son las que están consideradas a cortísimo plazo en ese plan, Frank? Sí. Bueno, como dices tú, el tema migratorio hoy día tiene una complejidad enorme, porque si bien, claro, todo el mundo conoce, ¿cierto?, la situación de los inmigrantes irregulares, las expulsiones que hay que decretar, también estas zanjas físicas que hay que hacer para desincentivar el ingreso, pero también hay otras medidas que son de otro carácter, como las medidas legales que ayer se anunciaron, por ejemplo, la priorización y la puesta de un proyecto de ley que está ya en trámite en la Cámara de Diputados desde el año pasado. Nosotros presentamos un proyecto de ley hace un año y medio que se aprobó en la Cámara de Diputados y que hoy día está en el Senado, que es el que declara el ingreso clandestino como un delito en Chile. A pesar de lo que la gente pueda pensar o el sentido común diga, entrar a Chile hoy día por un paso no habilitado no es un delito, es una falta. Claro. Por lo tanto, el declararlo ya delito nos va a dar una serie de otras herramientas para producir dos cosas. Primero, la detención de la persona o simplemente la expulsión inmediata de la persona que viene ingresando por un paso no habilitado. Entonces, hay distintos elementos que se quieren sumar. Hay otro proyecto de ley al que se le ha dado urgencia que tiene que ver con terminar con una serie de beneficios no contributivos también para los migrantes irregulares y también van a haber otras medidas, como por ejemplo la fiscalización de las personas que tienen contratadas a personas irregulares en Chile, porque hoy día tenemos un incentivo perverso de que entrar a Chile irregularmente, primero, cierto, no tiene ninguna sanción, pero además tener un trabajo dentro de Chile con un contrato, pagando cotizaciones previsionales incluso, no tiene ningún efecto ni ninguna sanción. Entonces vamos a tener que hacer fiscalizaciones también respecto de esto, porque hoy día, paradójicamente, la Dirección del Trabajo va a hacer fiscalización, le pide los contratos a las personas, a las personas que contratan. Sí. Acá están los contratos, incluso pagando cotización previsional, pero no tiene claridad respecto a la situación migratoria de esa persona. Y resulta que en Chile hoy día está penado el contratar a personas que hoy día no estén debidamente regularizadas, por ejemplo. Ajá. Entonces, son una serie de medidas que se van a tener que ir acomodando, ¿cierto?, y sumando para poder recuperar el proceso migratorio que hoy día tenemos tan irregular en Chile. Frank, ahora, desde el punto de vista de las medidas que la Dirección de Migraciones puede adoptar, el foco está puesto fundamentalmente en los migrantes que entraron irregularmente y que ya están acá en Chile y las expulsiones que están pendientes. ¿Qué es lo que le ha pedido el presidente Kast en esa materia específicamente, en las expulsiones? Mira, hoy día tenemos en la carpeta que nos entregó el exdirector Taller 37.000 personas listas para ser expulsadas con los decretos firmados. 37.000. 37.000 y tenemos 85.000, más de 85.000 en proceso de expulsión. O sea, se está viviendo el proceso administrativo. Ahora, el año pasado, 2025, hubieron alrededor de 1.900 expulsiones. El presidente Boric en 4 años expulsó a 4.200 personas. Y el presidente Piñera, con todas las dificultades que tuvo, porque no nos olvidemos de que las personas del Frente Amplio, ¿cierto?, iban a presentar recursos de protección para que no fueran expulsados, echó a más de 7.300 personas durante su mandato. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder priorizar, ¿cierto?, las expulsiones y buscar una forma de financiarlo de una manera adecuada, porque hoy día el gran tope que tenemos son dos. Primero, tenemos una situación política en Venezuela que no nos permite mandar, ¿cierto?, a las personas expulsadas, que son la mitad de los 37.000. Claro. Y segundo, obviamente hay un tema de costo de por medio. Para poder sacar a una persona de Chile se requieren 3 millones de pesos aproximadamente en un vuelo comercial, porque además hay que pagar no solamente la expulsión de esa persona, sino que de 2 personas de la PDI que lo acompañan. Claro. Los vuelos más baratos son vuelos que son de la FACH,
con los cuales nosotros también vamos a tener que tener conversaciones, en donde se requiere menos personal de la PDI y caben más personas, obviamente tiene un costo mucho más Frank, barato, ¿y un poquito, casi 2 millones de pesos. y hay presupuesto para llevar adelante esas 37.000 expulsiones ya firmadas? Hoy día, claro, hoy día no lo tenemos porque la ley de presupuesto para este año no lo contempló. Entonces vamos a tener que hacer distintas cosas. Primero, utilizar los recursos que genera el servicio. El servicio en multas el año pasado generó casi 6.000 millones de pesos, Ujú. solo en multas, pero también tenemos 4.000 millones de pesos que no han sido cobrados en distintas multas, justamente, por ejemplo, a empleadores de personas irregulares. Entonces tenemos que obtener recursos de distintas fuentes, pero también hay que sensibilizar a la sociedad chilena, al Congreso y obviamente a todas las autoridades para que Ujú. entiendan que aquí hay un proceso de expulsiones que vivir, pero que eso requiere recursos y obviamente vamos a tener que hacerlo. Ahora, eso se ha ido facilitando afortunadamente estos últimos meses porque se llegó a un acuerdo con Perú y Bolivia que está permitiendo el acceso en buses de los expulsados que son de esa nacionalidad. Ujú. En Perú y Bolivia se puede mandar a personas por buses. A Colombia, obviamente en avión y a Venezuela también. Ujú. De hecho, estamos planeando un primer grupo pequeño, ¿cierto?, de personas para la segunda semana de abril. Estamos viendo que va directamente a Colombia. Frank, ahora desde el punto de vista operativo, entendemos esa limitación de los recursos económicos que necesitan para llevar adelante el proceso, pero hay otro obstáculo que es político. ¿Qué se puede hacer con Venezuela, Sí. con el gobierno venezolano, para que puedan recibir efectivamente a los venezolanos que tienen que ser expulsados? Usted lo decía, hay que llevarlos en avión. Depende de ese gobierno entonces que ese avión pueda aterrizar y que efectivamente esos venezolanos Sí. lleguen allá. Y eso no es tan fácil a la luz de la experiencia de los últimos años. Sí, sí, tenemos un problema. Bueno, afortunadamente hoy día la situación política de Venezuela ha ido cambiando. Nosotros tenemos conversaciones pendientes con autoridades. Obviamente yo no le puedo dar mucho detalle, pero obviamente vamos a avanzar en esa línea para que los aviones sean recibidos y vamos a utilizar todas las herramientas diplomáticas también, ¿cierto?, para que esa situación sea factible. Hemos recibido algunas buenas señales, así que yo estoy un poquito optimista respecto de que en unos meses más, ¿cierto?, vamos a tener respuestas respecto de las Ujú. expulsiones venezolanas, como le digo, que nos preocupan particularmente porque son la mitad más o menos de los 37.000 que hoy día están listos para ser expulsados. Y eso pasa necesariamente por ejemplo, restablecer relaciones diplomáticas. Bueno, mire, se puede establecer, ¿cierto?, un consulado o una oficina especial para hacer este tipo de trámite. La relación diplomática obviamente la define y la maneja el presidente de la República, pero operativamente, ¿cierto?, a nosotros nos bastaría con tener una oficina o un consulado, ¿cierto?, en Chile que pudiera permitir hacer todos estos trámites. Así que, mire, nosotros nos basta desde para arriba. Desde ahí para arriba ya nos sirve para poder hacer los trámites y lo que necesitamos es poder, ¿cierto?, hacer que nos reciban los Ujú. documentos y que los aviones finalmente puedan aterrizar. Ahora, Frank, estamos conversando con el exdiputado Frank Sauerman, futuro director de Migraciones del gobierno del presidente Kast. Ahora, Frank, de todas maneras, usted sitúa esto en un escenario bien complejo porque finalmente estas expulsiones, las 37.000 que ya están firmadas, las 85.000 que están en trámite, no dependen completamente de la voluntad y de la energía que ponga el gobierno del presidente Kast. O sea, hay factores, ya sean económicos o políticos, que pueden impedir sencillamente estas expulsiones. ¿Cómo se sortea eso? Sí. Sí, claro, sí. Nosotros tenemos claro de que no solamente basta aquí la voluntad, pero hay que hacer las gestiones, hay que tener interés. Por ejemplo, hace poquito tiempo atrás, ¿cierto?, Bolivia no nos estaba recibiendo ni siquiera los reconducidos. Ujú. O sea, hoy día sí nos está recibiendo. Perú lo mismo. Y eso es básicamente diálogo, conversación, acuerdos. Y nosotros estamos optimistas que especialmente con Venezuela lo vamos a poder lograr. Hoy día, como le digo, afortunadamente con Colombia se han abierto las puertas de poder tener esta conversación con mucho más fluidez. Y por lo tanto, nosotros nuestro gran objetivo ahora es lograr que Venezuela nos reciba a las personas. Ahora, nosotros también tenemos que hacer una serie de otras cosas para que quienes estén irregulares y no tienen orden de expulsión salgan del país. Vamos a tener una serie de incentivos para que así sea. Ujú. Y le pongo ejemplos concretos. Hay una comunidad que hace unos días nos contactó que nos decían: hoy nosotros tenemos un montón de gente que quiere salir del país para volver a entrar regular, porque les gustó Chile, porque quieren trabajar aquí. Perfecto.
pero esas personas para salir tienen que pagar una multa que es bastante cuantiosa. Por ejemplo, para salir de Chile es entre 400.000 y 500.000 pesos lo que tienen que pagar por lo menos. Entonces una persona, obviamente migrante regular, que tiene pocos recursos, para ella es un problema pagar esa multa. Entonces, esas cosas hay que conversarles, son decisiones políticas que tiene que tomar el ministro del Interior con el presidente para que nosotros la operativicemos, pero nosotros vamos a tener una reunión seguramente los últimos días de marzo con el presidente y con el ministro del Interior para plantearle lo que nosotros hemos ya visto como algunos puntos críticos como este, Ujú. y otros más, ¿cierto? Que después lo vamos a poder contar. Pero como le digo, la idea es poder avanzar en facilitar la salida. Por ejemplo, la gente que Frank, tiene pero contrato, como le decía yo al principio, sí. se digo. Sí, Frank, pero de todas maneras, ¿usted cree que se van a poder cumplir con los objetivos que se comprometió el presidente Kast en campaña? Él había planteado incluso que ya la sola advertencia, el hecho de que pudiera eventualmente llegar a la moneda, ya iba a generar un efecto de salida, por ejemplo, y aquello no se produjo. Sí. Sí, bueno, se produjo en una cantidad menor de personas, pero nosotros lo que queremos instalar también es la certeza, ¿cierto?, de que en Chile el proceso migratorio se va a regularizar y que no se van a aceptar más inmigrantes irregulares y se van a, como le digo, incluso el proyecto de ley que el gobierno le pone urgencia es Ujú. para terminar con beneficios no contributivos. Entonces, la idea es poder dar señales concretas de que llegar a Chile irregularmente ya no va a ser fácil. Entonces, tenemos que partir de alguna parte, porque hoy día el desorden pareciera ser total. Entonces, lo que nosotros necesitamos es instalar de nuevo el orden, la regularización del proceso migratorio, justamente para que la gente entre a Chile por la puerta y no por la ventana. Nosotros, Ujú. como le vuelvo a insistir, no tenemos ningún problema con las personas que quieran venir a trabajar a Chile, que quieran venir a formar familia, no tenemos ningún problema, pero eso lo tiene que hacer, ¿cierto?, a través de la puerta, con documentos que son elaborados en su país de origen y que son aceptados debidamente en Chile y tramitados en los consulados Ujú. respectivos. Entonces, como les decía adelante, nosotros creemos que hay que generar condiciones para que la gente salga, Sí. primero con estas medidas, pero también, por ejemplo, quizás, no sé, es una idea, no es una cosa concreta, pero quizás disminuyendo la sanción, porque hoy día tenemos una sanción para las personas que entran irregular y vuelven y salen, ¿cierto? Y quieren Y salir, no pueden claro. volver a entrar a Chile, claro, no pueden volver a entrar a Chile en 5 años. Mm. Quizás dar una señal y decir, ok, si usted sale debidamente y entra regular, no sé, la pena no va a ser 5 años, va a ser 3, por ejemplo. Ujú. Entonces tenemos que buscar las herramientas para poder incentivar la salida ordenada también de las Mm. personas que quieran actuar de buena fe. Ahora Frank, tenemos y un grupo ahora, de personas que no se van a querer salir de ninguna manera. seguro. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de las personas que entraron como irregulares y que ya están acá en Chile, ¿usted cree que sería conveniente evaluar un empadronamiento parcial o total de esas personas? Mire, qué bueno que me pregunta porque usted sabe, lo decíamos al principio, hay más de 330.000 personas, ¿cierto?, que supuestamente están irregulares en Chile, que son los datos que tenemos entre el INE y la PDI. Ujú. No tenemos exactitud respecto a este número y de los cuales 182.000 están empadronados. Entonces, yo escuchaba, ¿cierto?, a varias personas durante los últimos meses decir que sería bueno empadronar, o sea, estas personas empadronadas, regularizarlas. Pero cuando, claro, parece una buena idea, pero cuando uno revisa los datos, efectivamente, por lo menos de esas 182.000 personas, hay 6.000 que ya cometieron un delito. Entonces, los casos los tenemos que ver caso a caso, situación por situación, porque hay situaciones bastante complejas, incluso los que están empadronados. Entonces, no es fácil llegar y empadronar, o sea, regularizar a todas las personas que están debidamente empadronadas, que seguramente al principio actuaron de buena fe. Ujú. Ahora, empadronar no es lo mismo que regularizar. No, empadronar es simplemente decir, sabe que yo entré por un paso no habilitado y me llamo tanto, tomar medidas, tomar, ¿cierto?, estas cámaras biométricas y Exacto. tomar los datos, las huellas, hacer una serie ese es un proceso para saber quiénes están en Chile, pero regularizar es un proceso que es distinto. Claro que sí. Frank, respecto a esas personas que están dentro del territorio nacional, entonces,
¿cuál va a ser el trabajo específico para esas personas, las que entraron irregularmente, insisto? Se lo pregunto en particular porque ayer conversábamos a esta hora aquí en CNN Chile Radio con el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y él decía que ese era un gran desafío por todas las consecuencias que tiene esa migración irregular en materia de salud, de educación, la provisión de servicios básicos, etcétera, de vivienda. Y que había que poner el foco en ese segmento, en ese grupo de personas que ya están acá en Chile. ¿De qué forma se va a abordar ese problema? A ver, mire, el presidente ha dicho que nosotros no vamos a regularizar a personas que entraron irregularmente. Por eso la invitación primero es a salir voluntariamente antes de ser expulsados, porque si son expulsados no van a poder volver a ingresar en quizás 10 años más o 15 años más. Eso no está definido. Pero como le digo, la invitación primero es a salir en buenos términos y, como le digo, dar facilidades. Como le decía antes, hay personas que están trabajando, que tienen cotización previsional. Nosotros estamos incluso disponibles para que esa cotización previsional le sea devuelta, para que se vaya con una cierta cantidad de recursos o pueda pagar su pasaje. Vamos a buscar la forma, ¿cierto?, de facilitar el egreso, porque, como le digo, hay gente que viene a trabajar de buena fe. Pero también, ¿cierto?, obviamente ya está irregular. Por ejemplo, también hay una serie de situaciones que a nosotros nos complican, porque cuando uno revisa las cifras, uno ve una cifra bastante abultada de personas irregulares que entraron a Chile con un permiso debido. Y eso es porque el Estado le falló en algún momento. Porque resulta que se le venció la visa, fue a hacer el trámite y resulta que lleva esperando 1 año y medio que le vuelvan a renovar la visa. Entonces, esa no es culpa de la persona, es culpa del Estado. Entonces, por eso le digo, cada situación es muy compleja, muy difícil de analizar. El otro día me escribió un grupo de profesionales españoles, fíjese, que son casi todos médicos, y me decía que muchos de ellos estaban en esa situación. Nos decía, nosotros nos sentimos, en estricto rigor, nosotros estamos irregulares en Chile, a pesar de que haber Claro. tenido todos los documentos al día, trabajar en Chile, aportar, y resulta que hoy día estamos irregulares porque el Estado no nos ha hecho el proceso adecuadamente. Frank, ahora, sumando todas las definiciones que usted nos ha dado en esta conversación, el escenario parece bien complejo, entendiendo que hay 300.000 personas o 330.000 que están irregulares, pero que hay 110.000 y fracción que tienen una orden de expulsión, ya sea firmada o en trámite, pero donde las expulsiones parecen ser bien marginales hasta ahora por imposibilidades, ya sea políticas, económicas, etcétera, no se pueden concretar. Entonces, al final, todas las amenazas que hay respecto a la salida de esos irregulares parecen quedar como letra muerta. ¿Qué es lo que va a cambiar realmente? Sí, como le decía, las políticas, lo que se está haciendo en la frontera hoy día es dar una señal, ¿cierto?, de que no se van a aceptar más irregulares y que se van a sancionar, se van a instalar las personas en el ejército. Entonces, en el fondo, primero hay que detener el flujo y también el robo de vehículos y una serie de otros delitos que se dan derivados. Y tenemos que dar señales de orden también. Y le quiero poner un caso concreto. ¿Cómo es posible que en nuestro aeropuerto, en donde se supone que el proceso migratorio es mucho más ordenado, obviamente, porque uno no es lo mismo que la frontera, en el aeropuerto. En el aeropuerto llega una persona adulta con 4 menores de edad, y resulta que esa persona, por un decreto firmado, que nosotros estamos, ¿cierto?, vamos a ver cómo lo podemos echar para atrás, esa persona adulta puede entrar con 4 menores de edad sin tener ningún parentesco con esas 4 personas, con esos 4 niños. Es una cosa insólita. Eso es Es una tráfico cosa, de menores, desorden, ¿no? eso es tráfico de menores. Entonces, es una cosa brutal que hoy día, entonces, como le digo, el problema migratorio en Chile es mucho más profundo de lo que se conoce cuando uno lo empieza a analizar. Y obviamente nosotros vamos a tener que frenar distintos frentes que tenemos. Esto es como un colador, tiene cientos de pequeños hoyitos que hay que llenar. ¿Y ahí qué falla? ¿Falla la Policía de Investigaciones? ¿Falla el sistema de información? ¿Por qué se permite una situación como esa? No, la Policía de Investigaciones hace lo que dice el decreto. ¿Y qué dice el decreto? Entonces, el decreto dice que obviamente el niño tiene una situación irregular y por lo tanto hay que protegerlo. Pero como hay que protegerlo, hay que dejarlo adentro. Pero como vienen con un adulto, ese adulto no se puede expulsar si es que no se expulsa con los 4 niños a la vez. Entonces, ¿qué es lo que el razonamiento es decir? Ok, como son 4 niños y viene un adulto, mejor dejo al adulto adentro, a pesar de que está irregular, a pesar de que no tiene ningún permiso, pero cuido el bienestar de los niños. Entonces,
Porque si Chile tuviera una estructura para dejar esos 4 niños dentro del país, ¿cierto?, debidamente resguardados, Ujú. a la persona se le pudiera expulsar, pero no la tenemos. Entonces, como le digo, pasan cosas insólitas de ese tipo. Y suma y sigue. Entonces, bueno, vamos a tener que poner el ojo en todo este tipo de cosas para que no vuelvan a ocurrir. Estamos con Frank Sauerbaum, exdiputado y futuro director de Migraciones. Frank, lo último, antes que se nos vaya el tiempo, pero en esa batería de medidas que se van a ir implementando para atacar cada uno de esos frentes, ¿se contempla también el levantamiento de centros de detención en las fronteras para las personas que ingresen irregularmente a Chile? No, hasta el momento no, porque la ley dice, cierto, que tú puedes retener a una persona hasta 5 días para poder, y el criterio de Valencia también dice que si una persona no se identifica, tú lo puedes retener. Por lo tanto, nosotros lo que queremos utilizar son las herramientas que hoy día existen para poder hacer la expulsión inmediata y, como le digo, el proyecto de ley que va a declarar ilegal el ingreso clandestino nos va a ayudar a poder hacer expulsiones en el momento. Y no tener que retenerlos necesariamente. Entonces, Ujú. eso es muy importante que se apruebe a la brevedad, justamente para evitar este tipo una cierta suerte de campamento para poder después producir las Sí. expulsiones que a nosotros nos parecería que es innecesario si tenemos una buena ley. Frank, y lo último, ¿cuál es el cronograma que tienen establecido, si es que ya lo han trabajado para las próximas expulsiones de migrantes? No, todavía no sería adelantarle algo que yo no lo tengo visto todavía, lo tenemos que conversar con el ministro del Interior y con el presidente para ver la situación, pero como le digo, tenemos 37.000 personas que tienen un decreto de expulsión y que hay que necesariamente rápidamente sacar del país porque ya está decretado y 85.000 que están en trámite. Como le digo, vamos a tener que buscar 2 cosas. Primero, que Venezuela nos reciba los aviones y Ujú. segundo, buscar los recursos para poder hacerlo a la brevedad. Ahora, como le digo, vamos a hablar con las FAS también para ver cómo podemos operativizar la salida a través de ellos, que es mucho más barata que un avión comercial. Bien. Frank Sauerbaum, exdiputado, futuro director de Migraciones, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por el contacto, Frank. Muy amable. Gracias a ti. Nos vemos. Chao. Buenos días.